Muy bien. En estas últimas lecciones del curso vamos a estar cubriendo con lo que les comentaba al inicio que iba a ser la tercera parte del curso. Y esto va a tener que ver con el control digital. Para esto vale la pena que hagamos una pequeña recapitulación de qué es lo que hemos estado trabajando hasta el momento y por qué razón es importante que nosotros consideremos este caso del control digital. Muy bien, primero empezamos nosotros desarrollando la teoría básica necesaria para poder describir matemáticamente cada uno de los elementos que están involucrados adentro de un sistema de control típico. Vimos que la herramienta principal para hacerlo era la transformada de Laplace y el análisis en el dominio de frecuencia compleja, el análisis en el dominio S. Vimos nosotros cómo era posible obtener estas expresiones llamadas funciones de transferencia a partir de distintos tipos de sistemas fundamentales para nosotros. Háblese sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, electromecánicos. Vimos el caso particular cuando nuestros sistemas presentaban no linealidades que no se ajustaban al esquema de sistemas lineales e invariantes en el tiempo que habíamos establecido. ¿Qué hacer con esos sistemas? Mediante el mecanismo de linealización. Vimos cómo combinar gráficamente estos sistemas mediante diagramas de bloques. Luego fuimos capaces también de trasladar todo nuestro análisis, que típicamente se hace en el dominio del tiempo, al dominio de frecuencia y darle una interpretación clara a los polos, principalmente, de nuestras funciones de transferencia. Luego de eso pasamos a hablar acerca de nuestro controlador por defecto, el controlador PID. Y posteriormente, que han sido las últimas lecciones, hemos hablado de algunas maneras interesantes y prácticas de poder complementar el diseño de controladores PID. Háblese del método del root locus y el diagrama de Bode. El root locus muy útil para nosotros en el sentido de que nos permite ver claramente la estabilidad del sistema y diseñar viendo cómo van a irse moviendo los polos del sistema. Y el diagrama de Bode siendo una herramienta complementaria para poder evaluar estas nociones de robustez. O sea, qué tanto podemos mover la ganancia de nuestro controlador antes de que el sistema se vuelva inestable. Y todo esto pareciera cubrir la perspectiva completa de qué implica diseñar un sistema de control. O sea, modelamos la situación, planteamos un controlador, vemos cómo diseñar ese controlador y luego analizamos el performance del sistema completo, que es lo que ya hemos hecho inclusive en el laboratorio, lo que están haciendo actualmente en su proyecto del curso. Sin embargo, tenemos nosotros que ser realistas también y hablar de una parte muy importante, y realmente es tal vez la parte más importante para nosotros como ingenieros, que es la implementación. ¿Cómo hacemos nosotros para implementar estos sistemas de control? Ahí sí que hace tiempo, antes de que se diera la revolución digital, los sistemas de control principalmente se implementaban mediante circuitería electrónica. Vimos nosotros el caso del controlador PID, que era una combinación de varios circuitos con amplificadores operacionales, un amplificador inversor, un derivador inversor, un integrador inversor y luego un sumador inversor. Y para ponerles otro ejemplo, los circuitos o los compensadores lead-lag son simplemente circuitos RC que se van conectando en serie. Entonces se podía hacer o se hacía utilizando circuitería electrónica. Obviamente esto se complicaba un poco porque había que buscar alguna forma de interfazar, en muchos casos mediciones que involucraban componentes mecánicos, transformarlos a tener transductores para poderlos pasar a cantidades eléctricas y hacer un controlador. Esto, sin embargo, como ya también lo han experimentado ustedes en el laboratorio, trae ciertos problemas porque nuestros circuitos eléctricos también son, los modelos que utilizamos para ellos son una aproximación
Quiere decir que en la práctica no se comportan tan bonito como lo pensamos en la teoría. Esto causa que, por ejemplo, en un PID haya que luchar tanto con la circuitería como con el sistema a controlar. Adicionalmente, conforme fue avanzando el tiempo a partir de cuando se desarrollaron estos métodos de control, se dio la llamada revolución digital y muchas de las áreas fueron migrando de el mundo analógico continuo en el tiempo a el mundo digital, ¿no? Completamente basado en, ahí sí que unos y ceros adentro de un dispositivo de cómputo, típicamente una computadora. Esta transición, digamos que fue natural y fácil para muchas disciplinas y tecnologías. Para ponerles algunos ejemplos sencillos, por ejemplo, la música. Pasaron de los viniles o cassettes analógicos a los CDs y archivos digitales, ¿no? Era simplemente pues un proceso de grabación, había que grabar la música de forma digital y reproducirla de forma digital. Las imágenes, se pasó de imágenes completamente analógicas en donde había que revelar las fotografías en cuartos oscuros a fotografías completamente digitales en donde las cámaras tenían un arreglo de sensores que capturaban la imagen y lo guardaban en forma de un archivo digital. Luego, viniendo o entrando un poco más en materia a nuestro interés, la electrónica analógica se fue viendo reemplazada por la electrónica digital. En lugar de hacer operaciones lógicas con diodos o con transistores, BJTs, se pasó a utilizar compuertas digitales, almacenamiento digital, etcétera, etcétera. Otra área significativa que hizo esa transición fue el procesamiento de señales. Pasamos de ser un procesamiento de señales analógico, filtros, sumadores, derivadores, integradores, etcétera, etcétera, de forma analógica a una forma digital, utilizando algoritmos de procesamiento de señales en computadoras o en microcontroladores, pues típicamente. Si bien la electrónica analógica todavía se utiliza igual el procesamiento analógico de señales, ahora es en una forma pues más reducida y se utiliza solamente como un puente entre el mundo analógico y el mundo digital, ya no como la principal forma de manipulación de nuestras señales. Entonces, al momento de hacer este salto, por ejemplo, procesamiento de señales, también la teoría de control quiere hacer ese salto. Sin embargo, la teoría de control se topa con una dificultad que no se vio en ninguno de los otros casos. Y es que en los otros casos se hacía una sustitución completa de los objetos analógicos por equivalentes digitales. Es decir, la música, en lugar de estar pues físicamente grabada en el vinil o en las cintas de los cassettes, se grababa digitalmente en archivos almacenados adentro de una memoria digital. Era una sustitución completa. Sin embargo, al momento de llegar a nosotros, a nuestros sistemas de control, nos damos cuenta que adentro de nuestro sistema de control existe un elemento que no puede ser digitalizado. Entonces, solo para poner esto un poco en perspectiva, entonces nuestro tema es introducción al control digital. Entonces, al momento de realizar la transición del mundo analógico al digital, los ingenieros de control se toparon
con un serio problema. Muy bien. Entonces, ese serio problema es, pues, analizando la estructura de nuestros sistemas de control, pues, canónico. Tenemos nuestro controlador, nuestra planta, nuestro sensor, muy bien. Entonces tenemos, como en las otras disciplinas, tenemos que ir sustituyendo completamente los elementos analógicos por elementos digitales. En este caso, como nuestro sistema de control canónico tiene varios elementos, para poderlo digitalizar, tendríamos nosotros que poder reemplazar todos los elementos. Entonces, empezamos a darnos cuenta. Bueno, el controlador puede reemplazarse por un dispositivo de cómputo. Pongámosle, por ejemplo, por un microcontrolador. Bueno, ¿qué más? Si este es un microcontrolador, podemos nosotros, si nos damos cuenta, en la entrada del controlador está la señal de error. Esta es una señal analógica. Entonces, ya sea podríamos colocar aquí el microcontrolador y utilizar uno de sus pines de conversión analógico digital, o bien podríamos nosotros utilizar una señal de referencia digital. Entonces, todo esto de acá atrás también se puede digitalizar, ¿no? Bueno, también nuestro sensor puede reemplazarse por un sensor digital. Ustedes pueden ir a la electrónica, por ejemplo, y, no sé, comprar sensor de temperatura. Entonces les dicen, bueno, sensor de temperatura analógico o digital. El analógico obviamente nos devuelve algún voltaje, mientras que el digital de una vez nos devuelve algún valor digital entregado por algún protocolo de comunicación. Típicamente puede ser UART, I2C, SPI, etcétera, etcétera. Pero existen versiones digitales de nuestros sensores. Entonces, al andar reemplazando cada una de las piezas, ¿verdad?, llegan los ingenieros de control y se topan con un problema serio. Y es que es imposible reemplazar la planta por un equivalente digital. Nos va a decir eso. Es imposible reemplazar la planta por un equivalente digital. ¿Por qué razón? Y vamos a ver que eso es, es en términos literal, porque en términos figurativos sí lo vamos a poder hacer. Vamos a poder hacer unas manipulaciones como para poder generar un equivalente digital. Pero aquí estamos hablando de la pura implementación física, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, si queremos hacer o estamos desarrollando el sistema de control para un motor, queremos hacer un servomotor, tenemos que hacer que el motor físicamente se comporte de una manera que nosotros queremos. Si ustedes no tienen el motor físico, no se vale decir, bueno, voy a poner un micro y voy a simular el motor. No tiene sentido, ¿verdad? Porque nosotros queremos el componente físico, el motor. Queremos que realice una tarea en el mundo real, el dispositivo real. Entonces, la planta nos damos cuenta que es un elemento que por su naturaleza tiene que vivir en el mundo real. Por ende, siempre va a ser un dispositivo continuo en el tiempo. Por lo tanto, es imposible sustituirlo
por un componente digital. Es decir, no puedo utilizar código para reemplazar la función de un componente físico. En este caso, entonces, se dan cuenta los ingenieros de control de que no es posible digitalizar completamente todos los elementos que están actuando adentro de un sistema de control. Entonces ocurre una cosa bien complicada y bien extraña, porque ya no tenemos nosotros esa facilidad que teníamos en el caso de la música, en el caso de las fotos, en el caso de procesamiento de señales, en el caso de electrónica, de solo sustituir uno por otro, sino que por la naturaleza del problema de control vamos a tener que vivir en los dos dominios, vamos a tener que hacer un análisis mezclado. Es decir, vamos a poder considerar digitalizar ciertos componentes de nuestro sistema, pero la planta va a ser imposible quitárnosla de encima. Siempre va a existir ese componente continuo en el tiempo. Entonces, lo que va a ocurrir acá es, al final de cuentas, una mezcolanza en la matemática. Y va a ser una mezcolanza bastante fea. Resulta que esta mezcolanza es necesaria porque estamos trabajando con dos dominios de tiempo. Estamos mezclando el dominio de tiempo continuo, que es el mundo analógico real, con el mundo discreto digital. Y tenemos que hacer que ambas interactúen. Vamos a darnos cuenta de que las herramientas para cada uno de los dominios son bastante distintas. Entonces hay que encontrar alguna forma de pegarlas. Vamos a ver que sí existe una forma de pegar esas herramientas, pero no va a ser elegante, no va a ser bonita la mate. Es una mate bastante, por falta de otra palabra, chapuceada. Es una mate bastante ingenieril. Inclusive toda esta área que vamos a ver nosotros sale de la ingeniería y no tanto de la matemática, porque tocan hacer algunas cosas que realmente los matemáticos no estarían muy de acuerdo pues, con nosotros, con nuestra teoría. Funciona, pero sí se ve bastante desordenado. Igual no se preocupen, porque esto es como que la visión clásica del control digital. Cuando lleguemos al curso de control 2 vamos a ver que bajo el lenguaje que utilicemos en control moderno va a ser mucho más limpio y mucho más directa expresar sistemas discretos en el tiempo o sistemas de control de esta como naturaleza. Muy bien. Entonces tenemos nosotros este gran problema acá que no podemos reemplazar la planta por un equivalente digital. Entonces, debido a este problema, consideraremos dos topologías básicas para efectuar control digital. Estas dos topologías vamos a ver que son dos formas de pensar y que inclusive cada forma de pensar va a tener métodos distintos de generar controladores. Estas dos formas de pensar son o están relacionadas con ahí sí que por cuál de los dos dominios tiende uno a como que a analizar las cosas más fácilmente. ¿A qué me refiero con esto? En una de estas dos topologías vamos a considerar que todo es analógico, exceptuando el controlador. Es decir, vamos a nosotros decir, bueno, toda mi situación es exactamente igual y lo único que voy a hacer es que en lugar de utilizar un PID utilizando circuitos con op-amps, voy a colocar un microcontrolador y todo lo demás es exactamente igual. En la segunda topología invertimos esto y decimos nosotros, bueno, lo único que no se puede digitalizar es la planta. Entonces vamos a dejar a la planta como la única cosa no digital y todo lo demás se va a digitalizar. Entonces una noción es más, bueno, quedémonos lo más cercano posible a lo que conocemos
Y la otra es, bueno, vayamos a explorar territorio desconocido, o sea, haciendo que casi todo sea digital. Ambas topologías van a tener metodologías de control asociadas y cada una tiene sus pros y sus contras, que lo vamos a estar viendo pues más adelante en estas últimas lecciones. Muy bien, entonces la primera topología, bueno, la primera nos dice a nosotros dejar todo analógico y solo digitalizar el control. Perfecto. Entonces, para este caso tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos pues nuestra referencia como siempre. Luego tenemos por acá el controlador. Luego tenemos por acá la planta. Nuestro sensor. La salida. Muy bien. ¿Por qué dejamos todo este espacio entre la señal de error, el controlador y la planta? La razón del por qué es si nuestro controlador es un microcontrolador, ¿no? Si el microcontrolador, o sea, si el controlador es un dispositivo digital, nos vamos a dar cuenta de que es un dispositivo que vive en un dominio diferente de todos los demás componentes. O sea, la referencia es continua, el sensor es continuo, la planta es continua y el controlador es discreto en el tiempo. Entonces, como estamos hablando de dos dominios distintos, tenemos que utilizar interfaces que nos conecten un dominio con el otro y viceversa. Si ustedes recuerdan, nosotros en electrónica tenemos dos dispositivos que precisamente nos permiten a nosotros hacer eso. Y son dispositivos que típicamente están incluidos dentro de un microcontrolador o bien se pueden colocar como componentes externos. Primero tenemos nosotros lo que va a ser un ADC, un convertidor analógico digital. Lo que va a hacer este ADC es que va a tomar la señal de error, que es la diferencia entre la referencia y la señal sensada, y lo va a digitalizar. Va a utilizar un proceso de muestreo y cuantificación. El muestreo lo que hace es que discretiza el tiempo y la cuantificación discretiza la amplitud. Y esos valores discretos los almacena en la memoria de algún microcontrolador. Nos damos cuenta que típicamente nuestros microcontroladores, ya sea un PIC, ya sea un ARM, como las TIVAs que utilizaron o la Raspberry Pi, tienen típicamente módulos de conversión analógico-digital adentro de los microcontroladores. Bueno, ya con la data digital, el microcontrolador va a implementar el controlador en forma de código, utilizando métodos similares a lo que hacíamos en procesamiento de señales. Si no han llevado todavía procesamiento de señales, piensen ustedes que ese controlador va a tener programado adentro el algoritmo del PID digital que vimos nosotros en la lección correspondiente al PID. Muy bien. Luego de haber calculado la salida del controlador, tenemos que utilizar esa salida para actuar la planta. Igual, ¿verdad? O sea, esa salida está puesta en digital, es decir, son unos y ceros. Yo no le puedo mandar a la planta unos y ceros y esperar que haga lo que nosotros queremos. Sino que lo que tenemos que hacer es de nuevo interfazar el mundo digital con el mundo analógico. Entonces, el componente que va a estar haciendo eso y que es el opuesto del convertidor analógico a digital es el convertidor digital a analógico. Es un DAC. Este DAC puede ser un DAC explícito, es decir, un componente que se llama DAC y agarra señales digitales y las convierte a un voltaje o una corriente analógica.
O bien puede ser un DAC más como en concepto, más no en implementación. Por ejemplo, ustedes podrían agarrar un pin PWM y ustedes con el pin PWM sacan un voltaje variable. Por ejemplo, pueden ustedes usar un PWM, luego pasarlo por un filtro pasabajas y ese valor constante de voltaje va a ir cambiando según el PWM. Entonces ahí estarían haciendo ustedes más o menos como que un DAC. Los DACs no son muy comunes que vengan de forma integrada en los microcontroladores. Solo algunos micros traen integrados los DACs, sino que en muchos casos se compran como dispositivos por aparte. O se implementa alguna cuestión tipo PWM. Por ejemplo, en muchos de nuestros sistemas de control, la planta corresponde a algún motor o alguna carga inductiva que puede ser controlada fácilmente mediante PWM. Muy bien. Entonces con esto logramos nosotros interfazar completamente el microcontrolador con nuestro sistema. Y nos damos cuenta entonces que todo este bloque que tenemos nosotros por acá es el que estamos sustituyendo digitalmente. O sea, esto de acá representa a nuestro microcontrolador o a nuestra computadora. Esta es la primera topología y nos da a nosotros la noción de lo que se va a llamar diseño indirecto de controladores digitales. Ya vamos a ver qué es lo que involucra esto. Muy bien. La segunda topología y la segunda forma de pensar nos dice a nosotros digitalizar todo excepto la planta, ¿no? Digitalizar todo excepto la planta. Muy bien. Entonces, como ya sabemos nosotros que es posible digitalizar todo, o tenemos nosotros equivalentes digitales para todos los componentes de nuestro sistema, exceptuando la planta, en lugar de pensar como pensar, digamos, como la primera topología y decir, bueno, quedémonos lo más cercano a lo conocido y solo intercambiemos, o sea, tratemos de digitalizar lo mínimo para no desviarnos mucho de lo que ya conocemos. Esta otra forma de pensar nos dice no, o sea, aprovechemos al máximo las capacidades de digitalizar todo lo que podamos y veamos qué opciones nos presenta a nosotros esta forma de pensar. Muy bien. En este caso vamos a tener los mismos componentes, solo que la forma de arreglarlos va a ser ligeramente distinta. Y por esa razón va a ser vamos a ver que más adelante, cuando ya le demos forma matemática al asunto, vamos a ver cómo es que las dos topologías nos dan dos formas distintas de pensar en el control. Entonces en este caso tenemos nosotros igual la referencia. Tenemos ADC, perdón. Aquí tenemos el controlador. Luego tenemos igualmente el DAC. La planta. El sensor.
Pero ahora tenemos nosotros el ADC por acá. Muy bien, entonces lo que cambia en este caso es que ahora el ADC se está utilizando pero para medir la salida del sensor. Y por ende, nomás, o sea, nosotros agarramos, medimos el sensor, estamos pasando de analógico a digital. Entonces la salida del ADC es digital. Luego, como es digital, al momento de compararla con la referencia, para ser consistentes con el tipo de dominio, la referencia tiene que ser digital también. Generamos entonces una señal de error digital. El controlador procesa esa señal digital, se la manda al DAC y el DAC ya genera la planta, ¿verdad? Muy bien. Esto lo que nos está representando a nosotros es esa otra forma de pensar. ¿Por qué razón? Bueno, podemos nosotros verlo de las siguientes maneras. Bueno, primero nos vamos a dar cuenta que ahora todo esto de acá, todo este bloque de acá, es lo que representa nuestro microcontrolador o nuestra computadora. Todo eso es lo que ahora está sustituyendo nuestra computadora, ¿no? Todo este bloque de acá. Si queremos irnos todavía más extremos, porque inclusive esta forma de pensar nos permite a nosotros considerar un sensor analógico y solamente colocar, o sea, medir la salida del sensor con el ADC del microcontrolador, en lugar de, como aquí arriba, estar midiendo la señal de error. Entonces, en este caso de acá nos dice, bueno, con que midamos la salida del sensor ya estamos bien y permite tener un sensor analógico. Sin embargo, si queremos irnos al extremo, podríamos decir que la combinación de estos dos bloques de acá representa a un sensor digital. Entonces nos damos cuenta de que en el extremo todos nuestros elementos, todos nuestros bloques son digitales, exceptuando la planta. Entonces solo la planta se mantiene continua. Solo la planta se mantiene continua. Esta forma de pensar nos lleva a lo que se va a llamar el diseño directo de controladores digitales. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros dos propuestas, dos topologías, dos formas de pensar. Una que trata de quedarse lo más cercano a lo que conocemos y es decir, bueno, dejemos todo analógico, dejemos todo lo que se pueda dejar analógico como analógico y solo digitalicemos el controlador. Digitalicemos lo mínimo posible. Y el otro que dice, no, aprovechemos que podemos reemplazar casi todo por componentes digitales y dejemos solo en continuo lo que no se puede reemplazar. Vamos a ver que ambas metodologías de control van a tener sus pros y sus contras, más o menos para anticiparles. La metodología de diseño indirecto, vamos a proceder casi que como que estuviéramos diseñando un controlador analógico como cualquiera. Y como último paso vamos a digitalizar el controlador. Mientras que en esta segunda metodología, que es el diseño directo de controladores, vamos a trasladar nuestro diseño de control completamente al dominio discreto. Y vamos a diseñar controladores usando técnicas adecuadas para el dominio discreto. Entonces, en el
caso 1 tenemos las mismas técnicas, solo hay que agregarle un paso adicional, mientras que en el caso 2 tenemos nuevas técnicas de diseño de controladores. Entonces esa va a ser la diferencia entre una y otra forma de pensar. Sin embargo, ¿no? Y esto es importante, sin importar la topología, no nos escapamos de tener que realizar un análisis mezclado. Y con mezclado nos referimos a digital más analógico, ¿no? O sea, no nos escapamos. En un caso tenemos solo un componente digital y todos los demás analógicos, y en el otro solo un analógico y todos digitales, pero no logramos o solo analógicos o solo digitales, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos nosotros que considerar una nueva forma de analizar este tipo de sistemas. Resulta que este tipo de sistemas que mezclan estas dos naturalezas de tiempo se conocen como sistemas de datos muestreados. Y eso es lo que vamos a estar platicando principalmente en estas primeras lecciones de este tema de controladores digitales. En esencia, lo que tenemos que hacer nosotros, y lo vamos a colocar aquí especificado, esto lo que va a implicar para nosotros es, tenemos que matematizar al ADC y al DAC. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Porque si nos damos cuenta de nuestros diagramas que tenemos acá, en ambos casos, yo sé que, por ejemplo, para los componentes analógicos tenemos la teoría de sistemas lineales e invariantes en el tiempo continuo, funciones de transferencia en S. Y no conocemos qué es el ADC y el DAC. Bueno, para el caso 2 tenemos que todos los componentes digitales también se pueden analizar utilizando teoría de señales y sistemas, solo que ahora discretos en el tiempo, LTI. Van a haber otras herramientas también en este dominio para los que ya llevaron procesamiento de señales, por ejemplo, funciones de transferencia empleando transformada Z. Si no, igual vamos a llegar a eso, no se preocupen de eso. Pero para ambos casos nos damos cuenta que el DAC y el ADC no sabemos qué está pasando. O sea, son bloques que en este caso pues sabemos qué es lo que representan, porque en nuestra implementación lo hemos visto. O sea, necesitamos un DAC para discretizar valores y necesitamos un ADC para discretizar cantidades analógicas y necesitamos un DAC para volver analógica una señal digital, pero no tenemos forma de matematizarlos. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer nosotros con el caso de nuestros sistemas de datos muestreados. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Tenemos que matematizar al ADC y al DAC. Entonces empecemos nosotros matematizando al ADC. Muy bien. Entonces tenemos nosotros el ADC. Entonces, el ADC, de lo que nosotros conocemos, realiza dos funciones en específico. El ADC efectúa un proceso de muestreo más cuantificación. Bueno, ¿qué es eso? Digamos que tenemos nosotros
una señal en tiempo continuo. Llamémosle nosotros, por falta de un mejor nombre, coloquémosle UDT. Entonces sabemos nosotros, ¿verdad?, que nuestra señal de tiempo continuo se comporta de una manera, pues, algo así. Entonces, ¿qué es lo que hace el ADC? Y tenemos nosotros que hace dos tareas. Primero, la tarea de muestreo. El muestreo lo que hace es que va a discretizar el tiempo. Discretizar el tiempo lo que nos dice es que va a cuadricular el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuadricular el tiempo. Por lo general, nosotros vamos a cuadricular el tiempo con un espacio, vamos a espaciar, ¿no?, esta cuadrícula por cierta cantidad. Le podemos llamar de varias formas. Le podemos llamar un delta t. Le podemos llamar también un tiempo t mayúscula que representa el periodo de muestreo, ¿verdad? Este t mayúscula es el periodo de muestreo. Muy bien. Entonces tendríamos nosotros 0, después t, luego 2t, 3t, etcétera, etcétera, hasta llegar a k veces t. Eso es lo que hace la parte de muestreo. Y la cuantificación hace una discretización o una cuadrícula, pero en la amplitud. Entonces lo vemos nosotros de esta manera. Entonces, en esta altura lo que se hace, ¿verdad?, en la discretización de la magnitud, digámoslo así, se van a establecer códigos binarios para cada uno de esos niveles. Para ponerles un ejemplo, en este caso tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles. Esos 8 niveles los podemos representar con 3 bits. Entonces tendríamos nosotros aquí el nivel 000, 001, 010, 011, 100, 101, 111. ¿Bueno? Lo que hace entonces el ADC es de que trata de hacerle fit a esa función o esa señal continua en el tiempo a una señal que viva adentro de esa cuadrícula. En este caso, entonces, podemos ver nosotros una cuestión algo así. Vamos a colocar esto en morado. Este punto de acá, este de acá. Luego este está más abajo. Este aquí arriba. Este acá arriba. Por acá. Este por acá. Por acá. Por acá y por acá. Entonces nuestra señal resultante es esa que está en los puntos morados. Lo vamos a unir solo para que se vea tal vez un poco más claro. Muy bien. Entonces nos damos cuenta de que en muchos casos, si la cuadrícula es muy mala, no vamos a representar de forma correcta nuestra señal continua en el tiempo. Pero la idea es que si la cuadrícula en ambos dominios o la cuadrícula en el tiempo y en la amplitud es fina, entonces la señal digital es muy parecida a la señal analógica. Si las cuadrículas del tiempo y la amplitud son suficientemente finas,
entonces la señal digital es aproximadamente igual a la analógica. ¿Qué tan fina tiene que ser esa cuadrícula? Pues eso se platica un poco en procesamiento de señales. Hablamos nosotros del teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, ¿verdad? Que nos dice qué tan grande o pequeño tiene que ser ese periodo de muestreo. Muy bien. Nos vamos a dar cuenta que al menos, o sea, si queremos modelar o matematizar el ADC, tenemos que representar entonces la parte de muestreo y la cuantificación. Vamos a dar cuenta, sin embargo, que la parte de la cuantificación es complicada, porque tiene cierta naturaleza estocástica, en el sentido de que al momento de querer mapear, por ejemplo, digamos este valor que tenemos de aquí, si queremos mapear el valor de la señal en blanco a alguno de los dos niveles en azul, ¿verdad? Ya sea al 111 o al 110, hay cierta probabilidad de que caiga en el 111 y cierta probabilidad de que caiga en el 110. Entonces, la cuantificación es compleja de modelar por su naturaleza estocástica. Por esa razón, nosotros pues vamos a, como buenos ingenieros, vamos a decir, bueno, como esto está complicado, vamos a nosotros asumir que no la vamos a tomar en consideración. Y vamos a hablar solamente de la parte del muestreo. Entonces, nuestro ADC básicamente se va a reducir a una operación de muestreo. Entonces, ¿cómo consideramos nosotros el muestreo? Muy bien. Muestreo ideal de señales continuas. Entonces analicemos este proceso de muestreo ideal. Bueno, el muestreo ideal vamos a considerarlo nosotros de la siguiente manera. Vamos a tener un multiplicador de señales. Este multiplicador va a estar tomando como entrada la señal U de t, una señal moduladora P de t, y la salida va a ser una señal llamada U estrella de t, que va a estar siendo igual a U de t por P de t. Entonces, vamos a ver que esta U estrella de t va a ser la versión digitalizada de U de t. Es la versión muestreada de U de t. Muy bien. Entonces veamos cómo es este asunto. U de t va a ser nuestra señal analógica pues típica. Tenemos nosotros pues una cuestión algo así. P de t va a ser una señal bien particular. Es una señal moduladora. Las señales moduladoras tienen la tarea principal de dotar de sus características a la señal que están modulando, o sea, a la señal que están multiplicando. Tiene la tarea de dotar de su forma, ¿verdad?, a la señal que está pues modulando. Y esta va a ser una señal bien particular que va a presentar esta forma.
etcétera, etcétera. Estos impulsos van a tener una magnitud de 1. Y van a estar ocurriendo en múltiplos del periodo de muestreo. Entonces tenemos nosotros que este es 0, luego t, 2t, 3t, etcétera, etcétera, menos t, menos 2t, menos 3t, etcétera, etcétera. Esta señal de esta forma particular se conoce como un tren de impulsos. Y si ustedes se dan cuenta, representa la naturaleza discreta del mundo digital. Es decir, nos representa algo discreto en forma de una señal, entre comillas, continua en el tiempo, si consideramos a la delta de Dirac como una señal continua en el tiempo. Nos representa lo discreto del mundo digital porque nos damos cuenta de que es una señal que solo tiene valores o solo existe en múltiplos del periodo de muestreo. Ese periodo de muestreo corresponde a la señal de reloj por la cual se está rigiendo nuestro sistema digital. Entonces tiene sentido de que si no estamos en alguno de esos tiempos específicos en donde se da la transición de estado en nuestro sistema digital, pues que no exista la señal. Muy bien. Matemáticamente representamos este tren de impulsos mediante pues la sumatoria desde k menos infinito hasta infinito de delta t menos kt. Muy bien. ¿Cuál es entonces la salida de nuestro muestreador ideal? ¿Cuál es la salida de este multiplicador? La salida entonces va a ser, pues, de nuevo, otra vez tenemos nuestra señal continua en el tiempo. Vamos a tener nosotros nuestro tren de impulsos. Y la idea es multiplicar ambos. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando multiplicamos un delta de Dirac por una señal continua? Pues lo que nos dice a nosotros la delta de Dirac es que presenta una propiedad que se llama la propiedad de selección o la propiedad de muestreo. Como la delta de Dirac solo existe en un punto en particular, entonces al multiplicar la señal por ese delta de Dirac, lo que hace la delta de Dirac es que selecciona el punto en particular de la señal en donde existe ese delta de Dirac. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo acá? Pues este delta de Dirac, ¿verdad? Sube y selecciona este punto de acá. Este sube y selecciona este punto de acá. Sube, selecciona este punto de acá. Selecciona este punto de acá. Etcétera, etcétera. Cada uno de estos puntos, si nos damos cuenta, tiene una amplitud que es igual a el valor de nuestra señal analógica evaluada en ese múltiplo particular del tiempo de muestreo. Por ejemplo, este de acá estaría siendo U evaluado en 2t, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, si queremos ver otro acá, este de aquí, si este es 3, 4, este sería U 5t, etcétera, etcétera. Entonces obtenemos nosotros una señal
que es precisamente representada mediante, es un tren de impulsos modulado. Es decir, el tren de impulsos incrementa, o cada uno de los deltas de Dirac dentro del tren de impulsos incrementa o sube su magnitud hasta seleccionar el valor de la señal continua en ese preciso momento en donde está definido el delta de Dirac. Entonces tenemos nosotros un tren de impulsos modulado. Muy bien, entonces modelemos eso pues matemáticamente. Entonces tenemos nosotros que U estrella de t, que es pues U de t por P de t, va a ser igual a pues mi señal multiplicada por ese tren de deltas de Dirac. Pero como yo sé que básicamente ahora es un tren de impulsos modulado, estamos modulando cada uno de los deltas de Dirac por los valores que toma nuestra señal continua de entrada. Entonces esto se puede representar mediante la siguiente sumatoria. K desde menos infinito hasta infinito. U de kt delta t menos kt. Muy bien. Entonces por lo menos ya vimos nosotros la forma, digámoslo así, pues que tiene nuestra señal muestreada. Bueno, aquí es una cosa, pues, digamos que es una cosa un poco extraña, porque lo que estamos viendo nosotros es que esta es una forma analógica de representar una señal discreta. Démonos cuenta que, pues aquí en la gráfica, U estrella de t es una señal discreta en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque solamente existe en los múltiplos del periodo de muestreo. ¿No? Solo existen los múltiplos del periodo de muestreo. Entonces, por definición, es una señal discreta en el tiempo. Pero tenemos el problema de que, como queremos representar todo esto o queremos seguir utilizando las herramientas que veníamos utilizando, es necesario que lo expresemos en tiempo continuo. Entonces lo que hacemos es que agarramos esa señal digital y como que la encaramamos a un tren de impulsos para que esto parezca una señal analógica. El problema es de que esta es una señal analógica extremadamente complicada. Si nos damos cuenta, tenemos una sumatoria bastante compleja en donde realmente este término de U de kt está dando la información que nosotros realmente queremos. Esto de aquí, esto es una señal discreta. Es decir, esta es una señal que podemos nosotros graficar de forma pues discreta en el tiempo. ¿Cómo así? Podemos utilizar, por ejemplo, lo que se llama un stem plot, un gráfico de puntos. O sea, si yo tengo aquí en el eje vertical U de kt, y aquí tengo el valor de k, yo puedo colocar aquí distintos valores de k. Y graficar algo más o menos así. Por ejemplo, en este caso de aquí estaríamos graficando algo más o menos de esta manera, donde cada uno de estos valores, ¿verdad? Este sería U de 0, U de t, U de 2t, etcétera, etcétera. Entonces, U de kt es una señal discreta, pero que la estamos como que
la estamos embebiendo o algo así, o colocando adentro de este tren de impulsos para poderla trabajar como una señal analógica. Esta como mezcolanza de dominios es la que yo les digo que es la que es matemáticamente fea, porque estamos viendo nosotros que algo que pues podemos representar de una manera sencilla es una señal discreta. La tenemos que representar de esta forma pues complicada, porque tenemos que manipularla en el tiempo continuo y no en el tiempo discreto. Muy bien, entonces ya sabiendo esto, pues cómo manipulamos nosotros esta señal U estrella de t. Bueno, démonos cuenta que es una sumatoria, es una cosa complicada, no es una cuestión práctica. Imaginen ustedes que esa sumatoria, como es infinita, no converja, estamos en problemas. Muy bien, entonces vamos a hacer lo que hemos hecho nosotros en casos anteriores cuando la situación se complica en el dominio de tiempo. Por ejemplo, en procesamiento de señales o inclusive precisamente ahorita en sistemas de control vimos nosotros que al momento de encontrar la salida de un sistema LTI, esa era la integral de convolución. O sea, la salida de un sistema LTI era convolución. Y la convolución era una integral súper complicada de calcular. Entonces, ¿qué hicimos? Pues no nos complicamos la vida y dijimos nosotros, bueno, en lugar de usar convolución, pasemos esto al dominio de tiempo, el dominio de Laplace, y resolvamos ahí, porque ahí va a ser más fácil. O sea, tratemos nosotros de pasarlo al dominio de frecuencia, porque cuando pasamos al dominio de frecuencia se simplifican las cosas. Entonces vamos a hacer una cuestión similar en este caso. Vamos a trasladarnos al dominio de frecuencia y pues vamos a esperar de que ese traslado nos facilite a nosotros las cosas. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar nosotros la transformada de Laplace de U estrella de t. Entonces calculamos nosotros U estrella de s como la transformada de Laplace de U estrella de t. Esto va a ser la transformada de Laplace de toda esta sumatoria. Delta t menos kt. Tenemos la ventaja de que como la transformada de Laplace es un operador lineal, da lo mismo sacar transformada de Laplace de la sumatoria que la sumatoria de transformadas de Laplace. Adicionalmente, nos damos cuenta que U de kt no depende del tiempo y la transformada de Laplace es una transformada que afecta solamente a señales de tiempo. Entonces, podemos darnos cuenta que todo esto es equivalente a lo siguiente. Menos infinito hasta infinito. U de kt que multiplica a la transformada de Laplace de delta t menos kt. Nos recordamos, ¿verdad?, que la transformada de Laplace de un delta de Dirac es 1. Y si nosotros tenemos la transformada de Laplace de una señal con cierto desfase en el tiempo, la multiplicamos por una exponencial. Entonces, si la transformada de Laplace de delta de Dirac es 1 y la tenemos desfasada por kt, quiere decir que vamos a multiplicar 1 por una exponencial con ese desfase que tenemos nosotros ahí. Entonces tendríamos que U estrella de S va a ser igual a
la sumatoria desde k menos infinito hasta infinito, u de kt, e a la menos k por t por s. Y eso es lo que tenemos nosotros en el dominio de frecuencia. Démonos cuenta de que pues sí mejoró un poco, porque ahora ya no tenemos los Diracs, que esos siempre son problemáticos, pero no mejoramos al 100%, porque todavía tenemos esta sumatoria, que es el otro gran problema que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces nos damos cuenta que aquí tenemos otra cosa extraña, que es que en Laplace tenemos nosotros una sumatoria de, ahora en lugar de ser un tren de impulsos, es un montón de exponenciales complejas moduladas por los valores de nuestra señal discreta. Muy bien, entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues resulta que si hacemos la sustitución z igual a e a la st, obtenemos u estrella de s igual a la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de u de kt z a la menos k. Entonces, bueno, esta sumatoria, ¿verdad?, de u de kt por z a la menos k, que igual es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, solo con esa sustitución de z. Pero resulta que si somos observadores, nos vamos a dar cuenta de que esto corresponde a la llamada transformada z de la señal discreta u de kt. Y esta va a ser la clave, porque logramos encontrar nosotros una relación bien clara entre el dominio continuo en el tiempo y el dominio discreto del tiempo. Estamos diciendo que si representamos al ADC como un muestreador ideal, encontramos esta señal U estrella de t, que es la señal muestreada, que habíamos dicho que es en esencia una señal discreta, como que colocada encima de una señal continua en el tiempo. Pero si le sacamos la transformada de Laplace a esta señal, obtenemos U estrella de S, que coincide bajo la sustitución z igual a e a la st. Vamos a ver de que este mapeo va a ser importante para nosotros. Más adelante vamos a darle interpretación a qué hace este mapeo. Resulta que al hacer este mapeo, nosotros encontramos que esa transformada de Laplace corresponde nada más y nada menos que con la transformada z de la señal discreta u de kt. Entonces es una cosa bien importante, porque nos damos cuenta que es posible, o sea, que llegamos a hacer lo que queríamos. Encontramos una interfaz entre el mundo continuo y el mundo discreto. Platicábamos, ¿verdad?, que en el mundo analógico representábamos las cantidades por la transformada de Laplace. En el mundo digital representamos las cantidades por la transformada z. Entonces nos damos cuenta que el proceso de muestreo, al pasarlo al dominio de frecuencia, nos permite a nosotros pasar, como que obtener la transformada z de una señal que fue pasada por un proceso de muestreo que corresponde a la transformada de Laplace de esa señal, ¿no? Entonces esa es la gran conclusión de esto que encontramos nosotros por acá. Entonces definamos qué es esta transformada z, ¿no? Entonces tenemos que la transformada z
de una señal discreta UDK se define como pues esta transformación que pues nos damos cuenta que coincide precisamente con la transformada de Laplace de nuestra señal muestreada, específicamente cuando definimos nosotros el mapeo z igual a e a la st. Como les comentaba, vamos a retornar más adelante a qué es lo que implica este mapeo, pero por el momento tenemos que tener pues claro que es el que nos permite hacer una relación entre la transformada de Laplace continua en el tiempo y la transformada z para sistemas discretos. Muy bien, resulta que la transformada z resulta ser un equivalente discreto de la transformada de Laplace. Entonces, todas las cosas que aplican para la transformada de Laplace van a aplicar también para la transformada z, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros que esta equivalencia se extiende al análisis de sistemas LTI discretos en el tiempo, para los cuales se cumple lo siguiente. Y es que similar a como nosotros describíamos a nuestros sistemas LTI discretos en el tiempo, continuos en el tiempo, tenemos que nuestros sistemas discretos, si están recibiendo una entrada U estrella de t y producen una salida Y estrella de t, podemos emplear la transformada z para establecer la siguiente relación. U de z, Y de z, y tenemos que Y de z va a ser igual a G de z por U de z, ¿verdad? En donde G de z igual a Y de z sobre U de z es la función de transferencia del sistema discreto. Muy bien. Esta función de transferencia va a tener por lo general la siguiente forma. Si teníamos nosotros que la función de transferencia en Laplace era una razón de dos polinomios en S, ahora que la transformada z utiliza el dominio z, vamos a ver que la función de transferencia va a ser de nuevo una razón entre dos polinomios, solo que ahora polinomios en z. Una de las grandes diferencias, sin embargo, entre la transformada de Laplace y la transformada z es que las potencias de estos polinomios en z van a ser potencias negativas. La razón del por qué no se va a hacer evidente hasta que nosotros empecemos a implementar estos sistemas, porque resulta que esta forma de plantearlos usando potencias negativas tiene que ver directamente con la implementación de estos sistemas, ¿no? Entonces, la forma general que van a tomar va a ser B0 más B1 z a la menos 1 más hasta B sub m z, B sub m z a la menos m sobre 1 más A1 z a la menos 1 más a n z a la menos n, ¿no? Entonces, esa va a ser una de las principales diferencias que tengamos entre las funciones de transferencia en Laplace y en Z. Vamos a ver que hay algunas otras diferencias sutiles entre estas dos formas de plantear a sistemas discretos y sistemas continuos, pero
en la mayoría de las cosas son exactamente iguales. Es decir, si tenemos un sistema LTI discreto, lo podemos representar por una función de transferencia. Si tenemos cuál es la entrada discreta de ese sistema, podemos encontrar la salida utilizando nuestra versión digital del teorema fundamental que hemos estado utilizando desde el inicio, una función de transferencia por entrada. Y vamos a poder encontrar, por ejemplo, la salida como una señal de tiempo discreto si utilizamos la transformada inversa de z. Esta transformada inversa de z la vamos a estar haciendo exactamente igual a como hacemos la transformada inversa de Laplace, y eso es utilizando tablitas de transformadas y de antitransformadas. Muy bien, entonces antes de continuar con lo del modelado del ABC y el DAC, quiero hacer algunos ejemplos de cómo se manipula la transformada z, cómo calcular una transformada z a partir de la definición, ¿verdad? Y cómo por ejemplo, manipular sistemas utilizando la transformada z. Esto, para los que llevaron procesamiento de señales, lo pueden ver ustedes como un pequeño repaso. Sin embargo, sí quiero que estén atentos y presten atención, porque hay algunas particularidades que hacen que la transformada z que estemos utilizando para control digital sea ligeramente distinta que la transformada z que usábamos para procesamiento de señales. Y eso lo podemos ver desde la definición, que si ustedes se dan cuenta, estamos transformando la señal U de KT y ya no una señal discreta U de N o U de K. Entonces, el hecho de que estemos utilizando o que el argumento incluya el periodo de muestreo hace que la expresión en Z cambie ligeramente. No va a ser mucho, pero sí hay que tomar en consideración que no van a ser exactamente las mismas tablas que se usaron para procesamiento, sino que van a haber unas tablas para control y unas tablas para procesamiento. Muy bien. En el primer ejemplo vamos a considerar nos preguntan cuál es la transformada z de u de t igual 0.5 a la t por el escalón unitario, luego de ser muestreada con periodo T mayúscula. Muy bien, entonces aquí nos piden en esencia calcular la transformada z desde la definición. Entonces, si nosotros tenemos que u de t es 0.5t por 1 por el escalón unitario, podemos encontrar nosotros que u estrella de t va a estar siendo igual a la sumatoria de k menos infinito hasta infinito 0.5 kt escalón unitario kt. Ahora estamos solamente sustituyendo, estamos generando u de kt, sustituyendo solamente kt en lugar de t, multiplicado por delta t menos kt. Entonces esto de acá, como les mencionaba, es precisamente u de kt, y esa es la que tenemos que usar nosotros al momento de calcular la transformada z. Entonces tenemos que u de z va a ser igual a transformada z de u de kt igual a la sumatoria desde k menos infinito hasta infinito 0.5 kt escalón unitario de kt por z a la menos k.
Muy bien, nos damos cuenta de que el escalón unitario vale 1 para valores positivos, pero 0 para valores negativos. Entonces lo que le hace la sumatoria es que cancela todos los términos negativos. Obtenemos entonces la sumatoria desde 0 hasta infinito de 0.5 kt por z a la menos k. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora con esto? Pues la idea principal de utilizar la definición de la transformada z es nosotros poder llegar a manipular la sumatoria hasta que la forma que presente sea la de una serie geométrica convergente. Entonces vamos a colocar acá el objetivo es llevar la sumatoria a la forma k desde 0 hasta infinito alfa a la k, para que esto sea igual a 1 menos 1 menos alfa, siempre y cuando el módulo de alfa sea menor que 1. Entonces, la idea es que nosotros manipulemos la expresión que tenemos acá para llevarla a la forma de una serie geométrica. Entonces, tendríamos nosotros que u de z va a estar siendo igual a... Podemos juntar ambos términos y colocarles de exponente k. Tendríamos 0.5 a la t multiplicado por z a la menos 1, todo esto elevado a la k. Obviamente z a la menos 1 es 1 sobre z, entonces tenemos que todo esto es realmente 0.5 a la t sobre z elevado a la k. Entonces toda esta cantidad de acá es nuestra alfa, por lo que esto es igual a 1 sobre 1 menos 0.5 a la t sobre z. Muy bien. Esto lo podemos seguir manipulando y pues nos queda a nosotros 1 menos 0.5 a la t z a la menos 1 sobre eso. Muy bien. Entonces, démonos cuenta que logramos encontrar la forma cerrada de la sumatoria y por ende esta expresión que tenemos acá es la transformada z. La transformada z, ¿verdad? En las tablitas, o sea, nosotros podríamos haber visto cuál era la forma de nuestra u de kt y basado en eso utilizar alguna tablita. Las tablitas, dependiendo de cómo sean, puede ser que les den a ustedes la transformada z como esta en potencias negativas de z, o puede ser que les den también en potencias positivas de z. Por lo general, nuestra regla va a ser hacer la manipulación de las cantidades en potencias positivas de z y como último paso en el procedimiento, dejarlo en potencias negativas de z para prepararlo para la implementación. En este caso, ¿verdad? Podría ser que la tablita nos hubiera presentado a nosotros una expresión, pero de la siguiente forma: z sobre z menos 0.5 a la t. Esa sería la versión en potencias positivas. Muy bien. Luego tenemos que darnos cuenta que el hecho que esta serie converja es condicional. Condicional a que se cumpla que el módulo de alfa sea menor que 1. Esto tiene que cumplirse. Entonces, esto lo que nos dice a nosotros es que el módulo de 0.5 a la t sobre z tiene que ser menor que 1. Podemos despejar nosotros esta expresión de acá y llegar a que z tiene que ser mayor a 0.5 a la t. Esto, si ustedes se dan cuenta, nos describe a nosotros una región. Perdón, esto es módulo. Esto de acá nos describe a nosotros una región
en el plano Z, en donde podemos garantizar la convergencia de la transformada Z. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el utilizar el módulo es más o menos como utilizar coordenadas polares. Es decir, el módulo de Z, sabiendo que Z es una cantidad compleja, módulo de Z mayor a 0.5 a la t es una región que toma todo lo que está por afuera del círculo con radio 0.5 a la t. Entonces, si fuéramos nosotros a graficar esta región en el plano Z, acuérdense, como nosotros tenemos que Z está dado en función de S. Si S es una variable compleja, Z también lo es. Si S es una variable compleja, la podemos representar en un plano complejo que se llama plano S. Si Z también es una variable compleja, lo podemos representar también en un plano complejo, solo que este se llama el plano Z. Okay. Entonces en este caso tendríamos nosotros, estaría tal vez por acá el 0.5 a la t. Entonces ese 0.5 a la t nos describe a nosotros una región circular. Y como estamos diciendo que Z tiene que ser mayor a este valor de 0.5 a la t, estamos nosotros describiendo toda la región que está por afuera de ese círculo. Esa región en donde sabemos que hay convergencia de la serie que nos da a nosotros la transformada Z, se conoce como la región de convergencia. A veces eso se conoce como ROC, Region of Convergence, ¿verdad? En inglés. Entonces, siempre que nosotros demos una transformada Z, o que nosotros busquemos una transformada Z en las tablas, tiene que ir acompañada de una región de convergencia que nos indica en dónde es que converge la serie. Muy bien. Tenemos aquí mismo que una opción más sencilla para resolver este problema es emplear tablas de transformadas. Por ejemplo, si quisiéramos la transformada Z de la señal U de t igual a el seno omega sub 0 por t, luego de ser muestreada t, podemos emplear una tabla para determinar entonces tendríamos que en este caso pues nuestra U estrella de t sería sumatoria menos infinito hasta infinito de el seno de omega sub 0 k por t delta t menos kt. Esto de aquí es nuestro U de kt. Entonces U de z transformada z de seno omega sub 0 k por t. Y esto si utilizamos una tabla como la que les subí a Canvas, esa sería la tabla básica de transformada z.
nos dice a nosotros que esta transformada es la siguiente: 1 menos 2z a la menos 1 coseno de omega sub 0 por t más z a la menos 2 z a la menos 1 por el seno de omega sub 0 por t. Muy bien. Entonces ahí tendríamos la otra forma pues más sencilla de calcular la transformada z. Bueno, veamos otro ejemplo. Este fue un ejemplo de cómo calcular la transformada z a partir de la definición. Veamos ahora un ejemplo en donde se nos pida a nosotros manipular cantidades en el dominio z utilizando la transformada z. Entonces nos dice a nosotros lo siguiente: considere un sistema discreto de primer orden con función de transferencia g de z igual a 1 sobre 1 menos 0.5 z a la menos 1. Y nos preguntan cuál es la salida y estrella de t si la entrada es la señal continua u de t igual escalón unitario luego de ser muestreada con periodo t mayúscula. Muy bien. Entonces, sabemos que lo que nos están pidiendo es y estrella de t. Entonces, y estrella de t es igual a la sumatoria de y de kt por delta t menos kt. ¿Cuáles son las incógnitas aquí? Pues tenemos que encontrar esto de acá. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizamos nuestro teorema fundamental para la transformada z, que nos dice a nosotros que y de z va a estar siendo igual a g de z por u de z. Ya tenemos g de z. Tenemos que encontrar ahora qué es u de z. Bueno, u de z nos dice a nosotros que va a ser la transformada z de u de kt. ¿Qué va a ser u de kt? Bueno, pues sabemos nosotros que u estrella es igual a sumatoria menos infinito hasta infinito escalón unitario de kt por delta t menos kt. Entonces esto que tenemos aquí es u de kt. Utilizando las tablitas podemos darnos cuenta que la transformada z del escalón unitario es simplemente 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Muy bien. Con esto ya podemos nosotros utilizar la expresión para y de z. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña modificación antes de hacerlo. Y es, como nosotros vamos a manipular cantidades en el dominio z, primero vamos a pasar estas cantidades a potencias positivas. Quiere decir, esto de acá lo vamos a multiplicar por z sobre z. Vamos a multiplicar arriba por la potencia más alta y abajo por la potencia más alta. Estamos multiplicando por un 1, solo que escrito de una forma pues conveniente. Y nos queda a nosotros acá z sobre z menos 1. Esto implica que también podemos hacer esto para nuestra función de transferencia y nos quedaría
z sobre z menos 0.5. Muy bien, entonces nos queda a nosotros que y de z es pues la multiplicación de esas dos cantidades, de lo cual obtenemos z menos 0.5, z menos 1, z al cuadrado. Muy bien. Lo que nos diría a nosotros, si estuviéramos haciendo este problema como un problema típico de transformada de Laplace, el siguiente paso sería utilizar expansión por fracciones parciales para separar el sistema en ahí sí que expresiones más simples que podamos encontrar nosotros en la tablita de transformadas Z. En este caso, sin embargo, nos damos cuenta que si queremos hacer eso de una forma directa, hay un problema. Y es que el grado del numerador es igual al grado del denominador. Esto quiere decir que esta expresión de acá no es una función racional propia. No. Bueno, realmente podemos decir aquí, no es una función racional estrictamente propia. ¿Por qué razón? Porque el numerador es mayor o igual a el denominador en grado. Esto lo que implica es que no aplica directamente la expansión por fracciones parciales. Esa es otra de las sutilezas, ¿verdad?, que ocurre en la transformada Z. Muy bien, entonces vamos a tener que hacer un pequeño pues chapuz como para poder encontrar esta expansión de fracciones parciales, ¿verdad? Y en general vamos a seguir nosotros el siguiente procedimiento. Vamos a poner aquí en paréntesis, ¿verdad? Entonces nuestro procedimiento para antitransformar y de z. Entonces, el paso número 1 nos dice a nosotros expandimos por fracciones parciales a y de z sobre z. Paso número 2. Multiplicamos por z para recuperar a y de z. 3. Pasamos y de z a potencias negativas de z. Y finalmente antitransformamos empleando la tabla. Muy bien. Entonces hay que hacer ese pues procedimiento siempre que trabajemos en Z. Sí les quiero solo aclarar una cosa, y es que este procedimiento resulta del hecho de que estamos haciendo las manipulaciones en potencias positivas. La razón por la cual hacemos la manipulación en potencias positivas es para evitar confusión. Como ustedes ya tienen ahí sí que mucha memoria muscular de resolver problemas de transformada de Laplace, es más fácil pasar esto a un problema como de transformada de Laplace y que su propia memoria muscular les ayude a resolver el problema. Pueden resolver las fracciones parciales, factorizar y todo utilizando potencias negativas de z, pero hay que ser más cuidadosos con el álgebra. Entonces yo les recomiendo que, a menos que ustedes pues confíen mucho en su álgebra, pásenlo a potencias positivas, manipulen y luego siguen este procedimiento. Muy bien, entonces ¿qué hacemos primero? Tenemos que expandir por fracciones parciales, pero a y de z sobre z. Entonces
y de z sobre z va a estar siendo igual a z menos 0.5, z menos 1, z. Esto va a ser igual a sobre z menos 1 más b z menos 0.5. Bueno, resolviendo las fracciones parciales, vamos a tener nosotros, ahora vamos a ponerle aquí puntos suspensivos, y resolviendo las fracciones parciales tenemos nosotros que esto es 2 sobre z menos 1 menos 1 sobre z menos 0.5. Bueno, paso número 2. Vamos a multiplicar por z para recuperar a y de z. Esto, ¿verdad? Es un paso obvio que nos dice a nosotros y de z sobre z multiplicado por z para recuperar y de z. Entonces nos queda 2z sobre z menos 1. Vamos a colocarlo mejor de esta forma. 2 por z sobre z menos 1 menos z sobre z menos 0.5. Muy bien. Aquí podemos darnos cuenta que aparece un término z sobre z menos 1. Esto corresponde a un escalón unitario. Y z sobre z menos 0.5 corresponde a una exponencial discreta, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pasemos esto a potencias negativas de z. Y de z va a ser igual entonces a 2 que multiplica a 1 sobre 1 menos z a la menos 1 menos 1 sobre 1 menos 0.5 z a la menos 1. Muy bien. Este paso, ¿verdad? Puede obviarse en caso que ustedes tengan una tablita que maneje potencias positivas, ¿verdad? Entonces, este paso, ¿verdad? Puede obviarse dependiendo si ustedes tienen o no voy a colocarlo aquí. Obviarse dependiendo de la tabla que se use. Bueno, en este caso ya lo hicimos. El último paso es antitransformamos utilizando tablitas. Entonces nos queda que y de kt es igual a z a la menos 1 transformada en z inversa de y de z. Y esto es antitransformar cada una de estas cantidades, lo cual es 2 por el escalón unitario de kt menos 1 por 0.5 a la k de escalón unitario de kt. Podemos juntar estas dos expresiones y nos queda a nosotros 2 menos 0.5 a la k de el escalón unitario. Muy bien. Esta, sin embargo, no es la respuesta, porque se acuerdan ustedes que más arriba lo que nos estaban pidiendo a nosotros era la salida y estrella de t. Entonces y estrella de t tiene adentro y de kt, pero tiene otros términos. Entonces tenemos que colocar eso de regreso a y estrella de t. Entonces y estrella de t va a ser igual a la sumatoria desde k menos infinito hasta infinito de 2 menos 0.5 a la k escalón unitario delta t menos kt. Démonos cuenta que aquí podemos simplificar todavía más esta expresión haciendo efectivo el escalón unitario. El escalón unitario cancela todos los términos negativos, entonces nos estaría quedando esto igual a sumatoria 2 menos 0.5 a la k de delta t menos kt. Y esta ya es la solución
la salida de nuestro sistema, ¿vale? Muy bien. Entonces ya vimos nosotros un par de ejemplos de cómo es que nosotros podemos utilizar la transformada Z para hacer manipulaciones en el dominio discreto. Como les digo, aquí es simplemente lo mismo que al utilizar transformada de Laplace, pero bajo estas pequeñas diferencias. Todo lo demás es exactamente igual. Muy bien. Entonces, en resumen, vamos a ver nosotros que encontramos que nuestra cajita del ADC va a ser equivalente a lo que llamamos nosotros un muestreador, ¿verdad? Un muestreador ideal, según lo que habíamos platicado, que era este multiplicador. Sin embargo, vamos a utilizar un símbolo especial para este muestreador, porque pues la forma de colocarlo como un multiplicador no es muy típica en esta área, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar otro símbolo que sí es más conocido, y es el símbolo de un muestreador. Entonces este símbolo tiene la siguiente forma. Va a ser un switch controlado por una señal que tiene periodo de muestreo T. En la entrada tenemos nosotros U de T. La salida es U estrella de T. La entrada es U de S. ¿Por qué razón? Porque al sacarle transformada de Laplace a U de T, obtenemos U de S. Y en la salida tenemos nosotros U de Z. Que esto igual ya sabemos nosotros que es equivalente a U estrella de S. Pero nos estamos dando cuenta que nuestro muestreador logra la tarea que le habíamos puesto al ADC, que es transformar de un dominio a otro dominio. Estamos pasando del dominio analógico, que utiliza la variable de Laplace S, al dominio digital, que utiliza la variable Z. Entonces, analógico, digital. Logramos nosotros matematizar a nuestro ADC, ¿verdad? Muy bien.